Facebook Live Mode On. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos aquí como cada jueves a las 11, platicándoles un poco de temas de cómo tener equipos más productivos y más felices. Más felices. O más felices y más productivos, ¿no? Ajá. Creo que van en ese orden, ¿no? Bien, pues esta semana lanzamos 2 preguntas, como cada semana, y nos hicieron favor de votar. Las preguntas fueron ¿cómo hacer... ¿Preguntas? ¿Cómo dar más valor a tu tiempo? Y la Y la segunda era ¿cómo diferenciar entre una buena idea de una mala idea? Me hizo recordar aquel eso era de una buena idea, mala idea. Sí, tal cual. Y pues bueno, ganó arrasadoramente, ¿cómo se dice? Arrolladoramente. Arrasó la pregunta o la pregunta de cómo dar más valor a tu tiempo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre este tema. Pero me gustaría escucharte o leerte. ¿Qué haces tú para que te dé más valor al tiempo? Te voy a ser bien franca. Este tema en particular a mí me duele muchísimo. Soy un desastre con el tiempo. ¿Te ha pasado? ¿Tú vives como pensando que necesitas días de más horas? ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Así te sientes? ¿O realmente a ti sí te da el tiempo y yo de plano soy un desastre? Hay una cosa interesante de lo que mencionas. Y creo que es un mal que tenemos los dos. el tema de esta super ejecución y esta prontitud de querer tener todo ya, creo que nos mete en una dinámica de escasez de tiempo. Sí, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro caso pasa que te emociona tanto lo que estás haciendo, o sea, realmente estamos justo en donde disfrutamos cada cosa que se hace y entonces nos cuesta mucho postergar, nos cuesta mucho frenar y por eso también hemos estudiado muchísimo este tema para decir, a ver, cómo lo aplicamos y entonces podemos ver muchos casos en donde cuando no aplicamos eso nos juega en contra inmediatamente, ¿no? Entonces sí. Yo creo que ahí está la cosa. Entonces, yo creo que el primer tema que a mí me gustaría, no nos han escrito, ¿verdad? Todavía no sé nos cómo han. ver. Bueno, ahí esperamos tus comentarios. Pero, bueno, como preámbulo, ¿cuáles son los... O sea, me gustaría comentar en qué nos estamos basando el día de hoy para la plática ¿de dónde sacamos esto de cómo darle más valor a tu tiempo? Porque si no van a decir, Miguel y Paulina sus ocurrencias. Por mi parte, la verdad es que yo he dicho muchas veces que soy súper fan de Dan Sullivan, de Strategic Coach, y muchas cosas que he leído, visto, visitado, escuchado de él van enfocadas a cómo tener más tiempo. Van enfocadas a cómo el emprendedor a veces está tan metido que no tiene tiempo para sí mismo. Entonces, tiene muchas herramientas alrededor de esto. Y entonces, en gran medida está basado, una de las partes que yo puedo aportar está basado en él, aunque le agregamos un toquecito, ¿no? Y justo esa es la primera parte que yo quería platicar y si quieres luego tú dices tu fuente, ¿no? Correcto. Porque en esa yo le voy a preguntar muchísimo a Mike. Y mira, no, dime. ¿Ya de lleno te vas a meter? Es que quería compartirles esto porque a mí me pareció esto maravilloso porque es un tema de orden. Es un tema, si ven esta gráfica, Dan Sullivan te dice, divide tu tiempo, todo tu año, ¿no? ¿Cuáles son tus días libres? ¿Cuáles son tus días de enfoque? O sea, tus días que te ayudan a generar más ingreso. ¿Cuáles son los días de soporte que te ayudan a construir todo el back, ¿no? Para que ese crecimiento no te mate. Entonces lo dividen en esas 3 partes y es muy interesante porque tú cuando entras al primer taller de él te dice, lo primero que tienes que hacer es seleccionar todos los días que vas a estar fuera y te pide 150 días libres, ¿no? Y la primera vez que lo hicimos, ¿te acuerdas? O sea, una cosa, no puede ser, fue muy complejo empezar a entender qué días necesitas libres, porque tienes que, si quieres quítala, pues, si quieres mejor yo la quito, porque primero tienes que entender la importancia de tener esos días libres por simplemente un esquema de escasez. Cuando tú sientes que ya te queda poco tiempo, imagínate cuando estás a punto de irte de vacaciones, un día antes de irte de vacaciones es tu día más productivo. ¿Por qué? Porque priorizas, porque analizas, porque agarras y dices, no me puedo ir si no dejo esto listo.
Entonces, cuando tú sientes que hay una escasez de tiempo dedicado, estás aprovechando cada uno de los minutos. Entonces, ese fue el primero. Luego agarra esos otros 2 cuadrantes del tiempo de enfoque. Y es muy interesante. En tiempo de generación, como nosotros lo pusimos, es de generación. ¿Qué te genera? Te genera cómo mejoras tus relaciones o cómo mejoras tus ingresos, tu cartera. ¿no? Tu cartera. Entonces, es tiempo en que realmente no aceptas ninguna otra actividad más que eso. Un día enfocado en generar. Y luego tienes otros días enfocados en dar soporte. Generalmente tendemos a mezclar todo. Entonces, medio que haces una, medio que haces otra, y eso no te permite sacar el mejor valor de tu tiempo. Nosotros le agregamos una que es el tiempo de aprendizaje, porque pensamos que el aprendizaje debe ser deliberado, que si lo pones más como una parte de solo del soporte, no tienes tiempo dedicado al estudio. Y el aprendizaje te permite sacar nuevas ideas. Si tú te quedas estancado solo con lo que ya sabes, y si solamente piensas que dando soporte, ejecutando y vendiendo las libras, la verdad es que no, te quedas estancado muy fácil. Siempre necesitas obtener nuevas ideas y la creatividad no viene sola, viene de poder estar en contacto con cosas diferentes. Entonces nosotros incluimos un espacio específico de aprendizaje, ¿no? Sí, y lo que mencionas es bien importante porque muchas veces no nos damos estos tiempos incluso de estar fuera, ¿no? Lo que decíamos de que los negocios siempre están en la calle y tendemos a estar mucho en la parte de soporte, tratando de mejorar el producto y ahora cámbiale esto y realmente hay que estar allá afuera. Es que nos enamoramos del producto tanto que después lo quieres así perfecto, lo bebé, y sales y de repente el mercado te dice lo contrario y te dices, no lo acepto porque mi bebé es perfecto, ¿no? Claro. Entonces eso también te da una ceguera de taller. En este gráfico lo que pusimos representado es cómo tú puedes, imagínate si fueran días de la semana, que tú tengas 2 días enfocados a generar, 2 días enfocados a dar soporte, 2 días libres y 1 de aprendizaje. Entonces, es muy importante también en todo lo que yo estuve viendo de Dan Sullivan, que el tiempo libre es tiempo libre. No que sea tiempo libre, pero es en ese tiempo libre en donde no paras de hablar de trabajo, en donde no sé si les ha pasado, me ha pasado muy seguido que de repente sueñas y sigues trabajando. O sea, estás soñando y estás resolviendo el problema y de repente me tengo que parar porque tengo que escribir la idea, ya lo resolví. No estoy descansando y es importantísimo ese descanso. Ahí Mike nos va a hablar un poquito más de eso, ¿no? Entonces cuéntame un poco de lo que tú estuviste estudiando, me parece impresionante. Bueno, primero me gustaría que los que nos están escuchando, los que logren ver este video, hicieran el ejercicio de separar sus días que restan del año. Por lo menos de aquí al 31 de diciembre, agarra un calendario o imprime así hojas es más, les comparto aquí abajo un link que encontré de cómo imprimir calendarios. Impriman los calendarios de aquí a a diciembre 31 y marquen los días libres. Cuenten cuántos días libres van a utilizar y comprométanse a que esos días ya no los van a mover. Y luego que pongan los días de soporte. ¿Cuántos días van a dar de soporte? ¿Cuántos días de aprendizaje? ¿Y cuántos días de estar de cara al público produciendo o generando relaciones? Generando o mejorando tus relaciones o generando tu cartera. Bien. Esa es la parte de Dan Sullivan que tú investigaste, ¿no? Por mi parte, ¿cómo distribuyen ustedes estos espacios? De esa manera, tenemos el calendario y marcamos los días que están libres al año, desde el principio, desde enero, y decidimos, ¿sabes qué? Todos estos días no voy a trabajar. O sea, no voy a trabajar. Y luego empezamos a decir, estos días son de desarrollo, estos días son de soporte. Lo que nos cuesta un poco más, Pedro, es cuando... ¿Qué tal si no tengo? Ahorita te busco. Cuando ponemos espacios libres, respetar el espacio libre, porque para bien o para mal, nosotros nos llevamos la casa al negocio y el negocio a la casa, ¿no? Y viceversa. Y entonces lo que más te cuesta es respetar esos momentos en que dices, es libre y de qué hablo, ¿no? Y ahora qué hago. Entonces cuesta un poco entender qué hacer con esos espacios, porque estás tan acostumbrado a estar resolviendo, a estar pensando, que tienes que forzarte a decir, tengo un hobby, tengo que hacer enfoque a tus hijos, enfoque a qué haces con ese tiempo. Seleccionar los días libres es lo más complejo,
porque de repente te empiezas a dar cuenta de que justamente que no tienes tantos, o que quisieras más, o simplemente cuántas personas postergan y postergan sus vacaciones, y no, es que si no, esto se cae sin mí. El problema es que también se cae contigo, porque ya no estás rindiendo como deberías de rendir. Tu cerebro necesita esas, y va de la mano pausas. A las preguntas que nos están haciendo Lorena y Víctor. ¿Cómo hacemos? Dice Lore que en home office, ¿cómo le haces para distribuir este tiempo? Y lo mismo dice Víctor, los días en que generas, ¿cuántas horas se le deben dedicar? Hay una técnica que yo encontré que está ligada a un ciclo que se llama el ciclo ultradiano. Si lo buscan van a encontrarlo. Este ciclo dice que tú debes de trabajar 90 minutos y dar una pausa de 20 minutos, luego 90 y luego 20, etc. Adicionalmente, lo que yo he encontrado es que para poder respetar estos tiempos de 90 minutos o de 50 minutos, como es otra técnica que se llama de Pomodoro Technique, es de tu día laboral, es decir, de tus 8 horas o las horas que tú trabajes, divídelas. Estas 2 horas las voy a enfocar exclusivamente a X proyecto y voy a poner una pausa de 10 minutos, es decir, 50, pausa, 50, pausa. Y esas 2 horas las con cronómetro, para que tú te esfuerces solamente a dedicarle a ese en particular y hagas un break. Ahora es bien importante, Dan Sullivan te dice, si es un día de enfoque, o sea, si es un día de estos de generación, es un día de generación. Entonces tienes que prepararlo, tienes que planearlo. Lo puedes planear, como dice Mike, en estos lapsos de qué voy a hacer, en qué me voy a enfocar, lo tienes que preparar y luego es un día completo enfocado en eso. Y te digo, parece muy sencillo. El problema es que los bomberazos, es que ya me hablaron. Tengo un emprendedor con el que trabajamos que lo que hace es llevarse a su equipo. Dice, este va a ser día de enfoque. Nos salimos de la planta y vamos a estar enfocándonos en temas de generación. Y se van a otra oficina en un coworking, no sé yo. O sea, es un tema realmente de decir, este día no acepto nada más. Otra técnica que he visto que funciona muy bien es empresas que dicen, mi día más o mis horas más productivas donde los clientes están activos, donde me responden rápidamente y demás, es de 10 a 12 y media, 1. Así que de 10 a 12 y media, 1, nadie puede llamarle a un compañero de trabajo. Está prohibido. En ese momento no puedes resolver nada de soporte. Es un momento enfocado al cliente y no se valen juntas internas, no se valen llamadas internas, todo el mundo trabajando profundamente en lo que tiene que hacer. Dice, no, imagina, si así la jornada se hace de 12 horas, imagina con Pomodoro. Lo que pasa es que te vas a dar cuenta que utilizas o le das mucho más valor al tiempo porque eres más productivo, utilizas mejor el tiempo, porque tienes este tema de escasez y lo haces mejor. Pero algo bien importante que a nosotros nos pasaba previamente es poner una fecha, un horario límite, decir, a esta hora yo tengo que cortar. Y yo creo que ahí, Mac, les puedes platicar un poquito de esta parte. ¿No? Pues espera, es que tengo aquí una pregunta. Pero cabe bien y ahorita contestamos otra porque esto es lo que te va a dar la respuesta de por qué debes tener estas pausas, por qué estas técnicas sí funcionan, de frenar 10 minutos, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso y ahorita seguimos con de acuerdo a Tony Schwartz, que es otro autor que estuve consultando para el tema del tiempo, dice que el ser humano, cuando tú llegas a un hospital y te conectan y todo empiezan a revisar cómo funcionas, nosotros los seres humanos, a diferencia de muchas máquinas, trabajamos en frecuencias. Es decir, la respiración, el ciclo cardíaco, muchos de las maneras en las que se mide el cuerpo son en frecuencias. Y tenemos que entender cuáles son las frecuencias o cuál es la manera en la cual nosotros estamos vibrando para poder tener picos y de repente bajadas. Y el decir picos y bajadas es, ¿cómo hago que en estos picos de trabajo yo esté súper enfocado, yo esté al máximo en lo que tengo que estar? Y ahí es donde entra la sensación de escasez. Si tú empiezas a dividir tu día y dices, solamente tengo 8 horas, de las cuales tantas me van a servir para hacer breaks, tantos minutos me van a servir para hacer breaks, y tanto tiempo le tengo que dedicar específicamente a algo, cuando lo empiezas a hacer dices, wow, estoy enfocadísimo, y si viene alguien a distraerte, le dices, espérate que llegue el break, y terminas, y cuando te quedan 3 minutos, empiezas a tener un pico máximo, y luego te tienes que desconectar. Y este desconecte tiene que ser total, es decir, tienes que desconectarte por completo. No se vale que mientras estás tomando el café estés platicando sobre el mismo tema, sino que
No, tengas algunas... incluso tú me decías, físicamente tienes que cambiar de posición, tienes que pararte, Sí. ¿no? No sé si te ha pasado que estás trabajando, estás metidísimo y estás... y llega un punto en el que ya no te surgen las ideas y dices que ya no puedo, pero tengo que seguir. Entonces, ¿qué empiezas a hacer? Te traes la galletita, te traes el café, te traes el dulce, te traes... y ahorita te cuento, ¿no?, qué pasa con el café y el azúcar y el dulce, pero ¿no? esa parte tú, o sea, sientes que la necesitas. ¿Sabes? Que yo me Claro. quedo hasta muy tarde trabajando y digo, me voy a traer un cerealito y ahí me voy comiendo el cerealito para poder seguir. Eso se podría cambiar si respetáramos nuestros propios ciclos, ¿no? Correcto. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, el problema de no hacer estas pausas es que el ser humano de repente empieza a consumir energía de lugares que no tenía contemplado, ¿no? Y entonces de repente le manda una señal al cerebro y le dice, ¿sabes qué? Pues dame azúcar, porque con azúcar puedo tener un tantito levantón de energía. Empiezas a consumir azúcar y cuando se te acaba esa energía, el cuerpo empieza a generar cortisol. Cortisol es un neurotransmisor que es la hormona del estrés. Entonces, no sé si les ha pasado cuando de repente tienen que entregar algo, ya es tarde y todo, empiezas como el ritmo cardíaco empieza a acelerarse, tu estado de ánimo empieza a cambiar, empiezas a gritarle a la gente, etcétera, etcétera. Es porque estás generando demasiado cortisol. ¿Qué sucede con el cortisol? Es que tienes un boom de energía, pero tu campo visual empieza a reducirse, empiezas a cometer más errores, no estás concentrado de lleno en lo que estás haciendo, y el cuerpo de repente, cuando llegas a estos excesos, te tira, o sea, te dice, tienes que tomar una pausa, y algo malo te saca, ¿no? Gripas, etcétera. Y es que entonces, si tú te das cuenta, o sea, a pesar de que sentimos que cuando hacemos muchas pausas, no, es que entonces no soy productivo, no estoy trabajando, no puedo tomar vacaciones, es un tema pues de puro estrés, de puro que yo creo que así va a ser, pero si yo hago estas pausas voy a ser mucho más productivo, le voy a dar mucho más valor a mi tiempo y voy a poder lograr más que si me sigo como maquinita conectada, ¿no? Claro. Aparte voy a tener repercusiones de trato con mi equipo o con mi familia o con mi propia salud, ¿no? Entonces, en definitiva, si tú no estás bien, tampoco entregas buenos trabajos, tampoco llegas a las metas, o sea, no es cierto el paradigma que pensamos de tú métele más y con eso vas a hacer más resultados, no necesariamente. Claro. Ahora, la pregunta que hace Gaby es bien interesante. Dice, de acuerdo a mi ritmo de trabajo, a mi modalidad de trabajo, no puedo saber con anticipación los días libres. Solo puedo decidir en qué días, como Navidad, no recibiré trabajo. Creo que en gran medida lo que comenta en la segunda parte es la respuesta. Así como dices, en Navidad yo decido no trabajar, tú podrías de alguna manera reservarte ciertos días libres y a pesar de que caiga trabajo, no tomarlo. Es un costo, sí, pero al final del día tú ya tienes esa paz mental de decir, yo sé o puedo controlar qué días voy a tomar vacaciones, qué días voy a ver a la familia, etcétera, etcétera. Y tomarlo también en función de la semana, o sea, no necesariamente tienes que hacer la planeación de todo el año porque en anticipado. Creo que mucho es que vayas, nosotros vamos casi 2 semanas en anticipado, ¿no? Porque obviamente dependemos muchísimo de los clientes, de sus necesidades, pero no puedes estar disponible al 100% en cada llamada, en cada segundo, en cada instante, porque terminas dando también lo que tú crees que es un buen servicio, se convierte en un mal servicio, porque no estás al 100%. O sea, no has tenido esas pausas, necesitas espacio de soporte también, porque si no tus productos empiezan a bajar de calidad, necesitas espacio de educación, porque si no te quedas ciclado, ideas, ¿no? Claro. Entonces necesitas realmente de manera deliberada hacerlo, porque estamos muy acostumbrados a esperar a que el mundo decida por nosotros cómo utilizar nuestro tiempo y entonces estamos disponibles. Y con el celular ahora peor, porque cada 2 segundos nos suena, me mandan una alerta, me piden algo y se espera como esa inmediatez. Y a veces pensamos, es que si no lo hago de manera inmediata y si no lo hago así, entonces doy un mal servicio y entonces yo tengo que estar y nada se puede resolver sin mí. Y todas esas cosas están simplemente haciéndonos vivir en un estrés, en picos, que al final de cuentas no nos hacen ser productivos. Al contrario, terminamos entregando cosas que no llegan al nivel que podría haber. Y al extremo, o sea, llegas y he visto personas que literalmente llegan al hospital y entonces la productividad se va a cero, o sea, no hay de que ahora voy a seguir trabajando desde el hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo administramos la energía
para que esto no suceda. Ahora, Lore nos pregunta, ¿qué técnicas podemos compartir? Hace tiempo estábamos ayudando a una aerolínea y teníamos que platicar con personas que estaban de cara al cliente. Y dicen, ¿cómo hacemos cuando ya viene un cliente bien enojado que me mete a mí en este pico de estrés y se va y luego viene otro y me pone un pico de estrés? Nosotros lo que decíamos es que hay que hacer un ejercicio en el cual, previo a estar en el lugar de trabajo, cierres los ojos, hagas una pequeña meditación, vayas a un lugar en el cual sea tu lugar seguro, tu lugar feliz, ¿no? Y en ese lugar feliz, o en esa visión que tú tengas, tente una especie de esencia o aroma. Entonces tú vas a vincular el aroma a ese lugar feliz. Y si de repente tienes un pico de estrés, tente el aroma cerca, lo hueles, respiras profundamente, te tomas 3 segundos así de... y regresas. Esa pausa deliberada te recarga completamente, ¿no? Hay otras técnicas, es mindfulness. El mindfulness es justamente hacer conciencia plena de lo que estás haciendo en ese momento. ¿Cuántas veces agarras, haz la prueba, agárrate una gomita o un chocolate y ¿qué haces normalmente? Agarras, te lo tragas, ya, se acabó. O sea, en menos de un segundo ya pasó. ¿Qué pasa si primero lo tocas, haces conciencia de su textura, de la envoltura, del sonido, lo metes a tu boca y vas sintiendo los sabores en diferentes partes de tu lengua, donde vas a ver la acidez y la dulzura y eso, o lavarte los dientes con mindfulness, donde empiezas a sentir cada cerda pasando por tus dientes y demás. Son cosas que haces en menos de un minuto o en un minuto y es simplemente un descanso a tu cerebro y eso te ayuda a recargar de manera impresionante, ¿no? Entonces eso también te ayuda mucho. Esas técnicas no son como esta meditación de voy a poner mi mente en blanco, que está padrísima, pero necesitas un entrenamiento también para ello, sino en mindfulness es conciencia plena de en qué estoy, y eso te da un descanso, ¿no? Entonces es muy importante. Otra técnica que compartíamos en su momento es que si tú sabes que vas a estar en un ambiente complicado, o si de repente te toca hacer actividades que no necesariamente te agradan, es que veas cuál es el propósito que está más allá de esta actividad. Y aquí es hacer 2 preguntas. 1, digamos que tengo que hacer una actividad que no es mi favorita. Digo, si yo hago esta actividad, ¿qué se puede lograr? O sea, primero, si yo no hago esta actividad, ¿de qué manera estoy impactando al que le sigue en la cadena? Entonces empiezo a ver que no es algo que solamente dependa de mí. Y luego, si esta persona a cual yo le voy a hacer el delivery no tiene bien o completo lo que yo le voy a dar, ¿a quién va a afectar? Y empezamos a hacer la cadenita. Y luego, ¿qué pasa si esto, a pesar de que no me encanta hacerlo, lo hago bien? ¿Cómo sería el delivery final? Y eso, ¿a qué está relacionado, no? Cuando tú tienes claridad de ese propósito final, de qué es lo que estás haciendo, lo haces con más ganas y con mucha más energía. Te ayuda a hacer un vínculo con lo que estás haciendo y eso es buenísimo. También lo puedes vincular con cosas simples. Por ejemplo, nosotros hemos topado con personas que dicen, es que estar haciendo los registros de cada cliente, ¿no? En el CRM, haciendo los registros de cada movimiento en la contabilidad. ¿Qué pasa si eso que no disfrutas tanto lo postergas y lo dejas hasta el final o al cierre de un mes? Pues tienes unos cierres de mes de pesadilla, ¿no? Donde no te tienes que ir muy tarde, donde realmente ahí sí el tiempo no te da, pero no te da porque quieres hacer lo que puedes haber hecho en un mes, en un día. Entonces, ¿cómo puedes también organizar tus espacios, no? Por ahí Roy nos comentaba si compartíamos los libros, los vamos a poner ahí en los comentarios para que los puedan consultar. Me encantó lo del aromatizante Gandhi por el tema de los libros. Tente un librito chiquito a mano así para... Me encanta eso. Y ya me llevó a Gandhi. ¿Qué más? Dice Gaby, yo uso esa técnica. ¿Qué técnica es la que usas? Estoy haciendo esto que no me encanta precisamente porque hacerlo me permites. Ok. La técnica de entender porque sí, definitivamente cambia la perspectiva. No sé si ya vieron el video de Chip Conley. Se los ponemos igual en la descripción. Chip Conley es un autor que me encanta, que ahorita justo está trabajando con Airbnb por un tema de felicidad en el trabajo, y él es hotelero y platicaba con una persona que le ayuda en el tema del aseo de las habitaciones y decía, ¿cómo es que una persona
de que viene de otro país, aquí en Estados Unidos, en situaciones complicadas, puede ser feliz haciendo aseo. Y decía, claro, pues que yo soy inmigrante, sé lo que es estar lejos de tu casa. Y para mí, el llegar a mi casa y el que esté ordenada, que esté limpia, es bien importante. Entonces, yo entiendo que las personas que vienen a este hotel lo que buscan es esa tranquilidad. Yo brindo esa tranquilidad, yo no lavo baños. Y entonces, el entender este propósito que va mucho más allá, te permite igual que hagas un mejor uso de tu tiempo. Bueno, nos quedan 5 minutos, así que les queremos pasar un como pequeño resumen que hicimos en un acrónimo. Ya ven que somos medio fans de eso. Para que podamos recordar cómo darle más valor a nuestro tiempo. Y lo primero es, toma pausas. Es importantísimo las pausas porque te ayudan a sincronizarte con tu propio ritmo que va en altas y bajas, ¿no? En frecuencias. Y eso te ayuda a tener más energía. Segundo, identifica el propósito, que es justo ahorita lo que nos compartía Mike. Él vincula lo que estás haciendo con algo que sea importante para ti o vinculación con las personas. Enfócate una cosa a la vez. Cuando queremos hacer tantas cosas al mismo tiempo, es como yo le decía mucho a Miguel, como una ejecución horizontal, en donde haces mucho, pero termina el día y parece que no avanzaste nada, ¿no? Y de verdad, la invitación en la parte de enfócate es, agarra una hojita, pon las 8 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta hora del día, ¿a qué se la voy a dedicar? Esta hora del día, ¿a qué se la voy a dedicar? Y pon pausas. Verás cómo el enfoque y esa sensación de escasez te da un montón de fuerza en lo que haces. El siguiente es mide. Y siempre decimos que lo que no mides no lo puedes controlar y lo que no controlas jamás lo vas a poder mejorar. Así que mide tu trabajo, mide las pausas en el trabajo y mide el sueño que estás teniendo. Es importantísimo que tengamos espacios de descanso. Les comparto un ejercicio que se hizo en la Academia de Música de Berlín, en la cual se analizaban los 3 tipos de músicos que había para tocar el violín, ¿no? Estaban los que podían hacer solos, los que podían estar en la orquesta y los que podían ser maestros de música, nada más, ¿no? Y entonces cuando investigaron por qué tenían estas capacidades los que podían ser solistas y los que estaban en la orquesta, resulta que hacían más pausas, tocaban el violín solamente por la mañana, es decir, tocaban en el momento óptimo de su día. Y la otra es que dormían al menos 8 horas y lo tenían medido como parte del entrenamiento para poder ser violinistas. Entonces, cómprense una pulsera de estas que mide el sueño y agárrense. Y es que cuando tú duermes tienes, justamente el cortisol empieza a bajar y entonces permite a tu cerebro descansar de mejor manera, ¿no? Es muy importante el efecto del sueño. Y nos vamos a priorizar. Prioriza lo más importante en tu mejor hora del día. Cada uno de nosotros tenemos ciclos distintos y a veces tenemos más energía en ciertas horas. Deja lo más importante en esas horas. No quieras resolver el mayor conflicto o hacer una cotización a las 12 de la noche cuando ya no tienes energía. Las cosas más importantes ponlas en el mejor momento del día. Y por último, organiza. O sea, la organización es tiempo dedicado, como habíamos platicado. ¿Eso está bien? Sí. Ay, no, perdón. Sí. Ya. Como habíamos platicado justo de qué día le vas a enfocar para generar, qué espacio vas a generar para dar soporte, aprendizaje. O sea, ten realmente una organización y un control tú de tu tiempo antes de que alguien más lo controle por ti. Correcto. Entonces la invitación sería hacer 2 ejercicios. El primero es, de aquí a fin de año, y les voy a compartir el link para que descarguen los calendarios, separen sus días, qué días van a ser enfocados a generación, qué días van a ser enfocados a estudio, a soporte y a descanso. Y planea qué vas a hacer con esos días, Exacto. Porque si no te va a llegar el día y vas a decir, ok, yo era de generación, ¿y ahora qué hago? Y el segundo ejercicio es ese, usando la división de las horas o medias horas, qué vas a hacer en cada una de ellas y tomando pausas. Y una vez que lo hagan, platicamos la siguiente semana, ¿no? Muy bien. Clientes. Cosas Pensar que tal vez... la atención que necesitaba estaba... Ok. Ay, qué fuerte. Estaba evitando un accidente. Wow. Pero es súper importante, Amaranta, lo que nos comentas, porque sí, cuando tú entiendes que tu trabajo va más allá de solo la acción que estás haciendo, realmente te da muchísima fuerza, no solo para organizar tu tiempo, sino para recuperarte de cualquier incidente y para poder
para poder dar lo mejor de ti en cada momento. Gracias por compartirlo. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Facebook Live. Espero que les haya servido de algo. Hagan los ejercicios y en este mismo video compártanos sus insights, ¿no? Y para el siguiente jueves tenemos ya las 2 preguntas. Les vamos a poner la encuesta nuevamente para que la que tenga más votos sea la que estemos comentando. La primera es... ¿Cómo resolver conflictos? Ok, y la segunda, ¿qué te impide aprender? Que está de la mano con lo que estamos diciendo el día de hoy del espacio dedicado al tiempo. Bien. De aprendizaje, ¿no? Pues cumplimos nuestra media hora rigurosa de cada semana. Esperamos contar con ustedes la próxima semana, misma hora, y con sus votos de qué pregunta quieren que resolvamos en 7 días. Y díganle a sus amigos que voten para que gane su pregunta favorita. E invítenlos para que estén con nosotros el siguiente jueves. Denle like a la página de Neuva para que cuando empecemos a transmitir les llegue el mensaje de inmediato. Y nos vemos el siguiente jueves a las 11. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.